Había una mesa en el Café Matiz que nadie reclamaba los viernes por la mañana. No porque estuviera reservada, ni porque tuviera algo de especial. Era una mesa como cualquier otra. 2 sillas, una superficie de madera gastada con la historia de miles de tazas, una ventana al costado que miraba hacia la calle Velázquez. Pero todos en el café, los parroquianos de siempre, las meseras, incluso el encargado que llegaba a las 7 con cara de no haber dormido, sabían que esa mesa era de él. Llegaba siempre a las 9 menos cuarto, puntual como un reloj suizo, puntual como alguien que ha decidido que hay cosas en la vida que no merecen ser postergadas. Empujaba la puerta del café con una mano, sin mirar adentro primero, como si supiera con certeza que la mesa estaría libre. Usaba trajes oscuros en invierno, camisas sin corbata cuando el tiempo empezaba a ceder. Era el tipo de hombre que no necesita esforzarse para que la gente lo mire. Algo en su porte, en la manera en que cruzaba el salón, hacía que los ojos lo siguieran sin permiso. Se sentaba siempre del mismo lado, el lado que daba hacia la ventana, y entonces sacaba el libro. Lo colocaba despacio, con una delicadeza que parecía fuera de lugar en un hombre de su aspecto, sobre la silla del frente. No lo abría, no lo dejaba caer de cualquier manera. Lo acomodaba con el lomo hacia arriba, centrado, como si esa silla fuera una mesa de noche y el libro fuera lo último que alguien iba a leer antes de dormir. Luego pedía café para 2. Tomaba el suyo. El otro se enfriaba. Nadie llegaba. Ningún viernes llegaba nadie. Hay historias que empiezan con una ausencia y terminan cambiando una vida entera. Si te gustan las historias que se sienten de verdad, suscríbete ahora, porque lo que estás por ver no es solo amor. Es una de esas historias que te dejan pensando mucho después de que terminan. Lara Vidal lo había visto por primera vez 8 meses atrás, un viernes de octubre en que llovía con esa obstinación que tiene la lluvia de Madrid cuando decide que ya fue suficiente el buen tiempo. Ella acababa de empezar en el Matiz, todavía aprendiendo qué mesas tenían la pata floja y cuál era la cafetera que tardaba el doble en calentar. Su compañera Sofía le había señalado al hombre con la barbilla mientras le explicaba la distribución del salón. «Esa es tu mesa de los viernes», le dijo. «El señor Misterio llega a las 9 menos cuarto, pide un café doble y uno con leche, pone su libro en la silla de enfrente y espera a alguien que nunca viene. Cobras los 2 cafés igual, por si acaso». Lara lo miró. El hombre tenía la vista fija en la ventana. Sobre la silla frente a él, un libro con portada azul oscuro. Reconoció el título en el momento en que se acercó a dejar el azucarero. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Algo en su pecho se movió de una manera que no esperaba. No era lástima. Lara conocía bien la lástima y sabía que tenía un peso blando, algo parecido al algodón húmedo. Esto era distinto. Era más parecido al reconocimiento, a la sensación de ver algo familiar en un lugar extraño. Este hombre cargaba algo, eso era evidente, y lo cargaba con la misma postura erguida, la misma mandíbula firme con que alguien carga una cosa muy pesada cuando ha decidido que nadie va a ver que pesa. «¿Cuánto tiempo lleva viniendo?», le preguntó a Sofía más tarde en la barra. «Desde antes de que yo llegara. Más de 1 año, creo, no sé bien, pero siempre igual, siempre solo». Sofía sonrió con esa sonrisa que tenía para todo lo que le parecía absurdo. «Las chicas dicen que espera a su novia, que lo dejó plantado y él no se enteró todavía. Yo creo que está un poco loco, pero de los locos lindos, Janes, ¿sabes? Del tipo que uno no se preocupa mucho». Lara no respondió. Estaba mirando cómo el hombre giraba la taza en sus manos despacio, como si necesitara hacer algo con los dedos mientras pensaba. La segunda taza seguía llena, intacta, con la espuma ya deshecha. Ese viernes, cuando pasó a recoger las tazas, él ya se había ido. El libro también, pero el café con leche estaba sin tocar. Javier Montoya había construido su vida sobre una premisa simple. Los números no mienten. Los números no tienen días buenos ni días malos. Los números no lloran en el baño, ni se quedan callados durante la cena cuando algo está mal. Los números son lo que son, y dicen lo que dicen, y si uno aprende a leerlos con precisión, el mundo resulta ser un lugar perfectamente predecible. Había montado Montoya en Asociados desde cero, con 31 años, y el dinero que le dejó su padre, que tampoco había sido un hombre de muchas palabras,
pero sí de mucha constancia. Para cuando cumplió los 40, la empresa era una de las constructoras más importantes del país. Edificios de oficinas en el centro, complejos residenciales en las afueras, proyectos de rehabilitación urbana que salían en los suplementos de arquitectura. Javier revisaba cada cifra, aprobaba cada presupuesto, conocía el nombre de cada gerente de cada obra. Era el tipo de jefe que no necesita levantar la voz porque la gente sabe, simplemente sabe, que más vale no presentarle números que no cierren. Era frío. Lo decían sus socios, lo decían los arquitectos que trabajaban con él, lo decían las mujeres que lo habían conocido antes de Lucía y habían llegado a la conclusión de que había algo detrás de ese hombre que era perfectamente inasequible. Y entonces llegó Lucía. Lucía Herrera tenía la particularidad de no intimidarse por absolutamente nada. Cuando la conoció en una cena de trabajo, ella era directora de comunicaciones de una firma de inversión, inteligente y directa como un rayo de sol en los ojos. Lo miró con la misma calma con que uno mira algo interesante en un museo y le dijo: «Tienes cara de alguien que nunca ha perdido el tiempo en nada que no valga la pena». Eso, dependiendo del día, puede ser una virtud o una tragedia. Javier no supo qué decirle. Era la primera vez en mucho tiempo que no sabía qué decirle a alguien. Se casaron 2 años después. Lucía era lectora compulsiva. Tenía libros en todas partes, en la mesita de noche, en el baño, en la bolsa que llevaba al trabajo, en la guantera del coche. Javier, que era un hombre de informes y contratos, al principio miraba ese hábito con la tolerancia afectuosa que uno tiene por las costumbres raras de alguien que quiere. Pero Lucía tenía la costumbre de leerle en voz alta, en noches de domingo, algún párrafo que la había detenido en mitad de la página. Y poco a poco, sin que él se diera cuenta exactamente cuándo, empezó a esperar esos domingos. Empezó a escuchar. El ritual de los viernes lo inventó ella. «Necesito que tengamos algo que sea nuestro», le dijo una noche, con esa franqueza que lo seguía descolocando. «Algo que no sea el trabajo, ni la cena con amigos, ni los compromisos. Un momento que sea solo para nosotros dos. ¿Qué tienes en mente?» «Desayuno, los viernes, en un café distinto cada semana, sin teléfonos». Javier pensó que era una idea perfectamente innecesaria, pero vio algo en los ojos de Lucía que reconoció como importante, aunque no hubiera podido decir exactamente por qué, y dijo que sí. Empezaron en enero. Él aprendió muy pronto que lo que le hacía feliz a ella era que él pensara en ella durante la semana. Así que empezó a llevarle un libro cada viernes, no porque él los leyera, la ficción le parecía un lujo ineficiente, sino porque Lucía iluminaba algo cuando tenía un libro nuevo en las manos, y Javier Montoya, que había construido una empresa midiendo rendimientos y optimizando resultados, había descubierto muy tarde en la vida que le gustaba producir ese efecto en alguien. Cada semana, un libro diferente. Cada semana, ella llegaba 5 minutos tarde, porque siempre llegaba 5 minutos tarde. Se sentaba frente a él, veía el libro y sonreía de esa manera particular que tenía, con todo el lado derecho de la cara primero. 19 meses de viernes, más de 70 libros. Pero un libro, el próximo, no llegó a sus manos. Javier todavía recordaba el mensaje que le mandó ese viernes muy temprano desde la oficina. Simple, sin drama. La reunión de la tarde se adelantó a las 8. «No voy a poder llegar al café. ¿Nos vemos en casa esta noche?» Lucía respondió con un emoji de pulgar arriba y un «claro, sin problema». Así de simple, así de irreversible. Ella salió del café a las 10:15 de esa mañana. Tomó un taxi. Hubo un camión que pasó un semáforo en rojo en la calle Alcalá. Javier estaba terminando su reunión cuando le llamaron. El mundo tiene una manera particularmente cruel de continuar funcionando cuando ya no debería. Los semáforos siguen cambiando de color. La gente sigue caminando. El café que él había pedido esa mañana en la sala de reuniones seguía ahí, tibio, en su taza, completamente indiferente a lo que acababa de dejar de existir. Lo que vino después fue lo que viene siempre. Los trámites, los pésames, las caras de las personas que no saben qué decir y por eso dicen demasiado. Javier lo atravesó todo con la misma precisión fría que aplicaba a los números. La gente lo miraba y decía: «Es que los hombres así no saben llorar». Pero eso no era cierto. Javier lloraba. Lloraba a las 4 de la mañana.
cuando el departamento estaba en completo silencio y no había nadie que tuviera que ver que él no podía con esto. El libro que había comprado para ese viernes, La historia interminable, de Michael Ende, porque Lucía se lo había pedido 3 veces y él siempre lo olvidaba, quedó sobre la mesita de noche. Javier no pudo tirarlo, no pudo moverlo. Estuvo ahí 4 meses hasta que una mañana se despertó antes del amanecer, lo tomó y se fue al café. No al café donde habían quedado ese viernes, a otro, a cualquiera. Se sentó, pidió café para 2, colocó el libro en la silla de enfrente y esperó. Sabía perfectamente que era irracional. Javier Montoya no era un hombre que confundiera los deseos con la realidad. Sabía que Lucía no iba a cruzar esa puerta, pero había algo en repetir el gesto, en preservar aunque fuera la forma vacía del ritual, que lo hacía posible respirar. Era como el último párrafo de un libro al que no le quieres dar vuelta a la página. Si cierras el libro, la historia termina. Y Javier todavía no sabía cómo vivir en el mundo donde esa historia había terminado. Así empezó. Cada viernes, un café diferente del barrio. Cada viernes, un libro nuevo sobre la silla vacía. No porque esperara algo, sino porque no sabía hacer otra cosa. Hasta que un viernes llegó al Café Matiz, y no sabe bien por qué, siempre volvía a ese lugar cada viernes. Eso era una de esas cosas que se entiende después. Lara aprendió a leer los viernes de Javier como se aprende a leer un libro difícil, con paciencia, prestando atención a los detalles que parecen menores. Aprendió que pedía el café doble sin azúcar y el café con leche con 2 sobres de azúcar morena, que nunca abría, que dejaba intactos junto a la taza que nadie tomaba. Aprendió que llegaba con el libro ya envuelto en papel, como si hubiera comprado algo frágil, y lo desenvolvía despacio antes de colocarlo en la silla. Aprendió que miraba la puerta exactamente 3 veces durante la primera media hora, una cuando entraba alguien, otra cuando la campanilla sonaba aunque no entrara nadie, y una más sin motivo aparente, alrededor de las 9:20. Aprendió que cuando estaba pensando en algo difícil, tambaleaba levemente el pie derecho bajo la mesa y que cuando el pensamiento cedía, se quedaba completamente inmóvil. Sus compañeras lo encontraban excéntrico. Bea, que tenía una teoría distinta cada semana sobre la vida privada de los clientes habituales, había pasado por varias hipótesis, que esperaba a una amante casada, que tenía algún tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, que era un escritor trabajando en una novela, y los libros eran parte de algún proceso creativo incomprensible. Por un hombre así de guapo, podría llegar a entenderle cualquier rareza, decía Bea, apoyada en la barra con la cafetera en la mano. Fíjate qué mandíbula. Si me pidiera que me sentara con él a leer en silencio toda la mañana, le diría que sí sin pensarlo. No te ha pedido nada, dijo Lara pasando con una bandeja. Todavía, Lara no participaba en esas conversaciones. No porque le parecieran mal, sino porque lo que veía en Javier no encajaba en ninguna de esas teorías, y no tenía palabras todavía para explicar lo que veía. Solo sabía que había una diferencia entre mirar a alguien con curiosidad y mirar a alguien con reconocimiento. Y ella lo miraba con reconocimiento. Conocía lo que era cargar algo sin que nadie te vea cargarlo. Su madre, Elena Vidal, había empezado a perder el equilibrio un poco después de que Lara cumpliera 27 años. Al principio eran cosas pequeñas, una coordinación que fallaba en momentos raros, un cansancio que no cedía con el sueño. Los médicos de Madrid tardaron 4 meses en dar con el diagnóstico. Esclerosis múltiple, progresiva, el tipo que no tiene marcha atrás, solo diferentes velocidades hacia adelante. Lara era profesora en ese momento. Daba clases de literatura del siglo XX en la universidad, un trabajo que había costado años conseguir, que amaba con una intensidad que a veces la asustaba. Sus alumnas decían que la clase de Lara era la única en la que el tiempo no pasaba, porque ella tenía la particularidad de leer en voz alta, con la misma urgencia con que una persona cuenta algo que le pasó ayer, y los personajes de Woolf o de Cortázar o de Sebald se volvían tan reales como cualquiera que hubiera cruzado por esa aula. Pero Barcelona era Barcelona, y Madrid era Madrid. Y su madre estaba en Madrid, y sus hermanas Clara y Marta, que tenían familias y trabajos y vidas que no podían reorganizarse con la misma facilidad,
Necesitaban que Lara estuviera cerca, así que Lara empaquetó su vida en cajas, dejó el departamento que había tardado 3 años en hacer sentir como propio y volvió. Madrid no le dio tiempo de ponerse sentimental. La primera semana consiguió trabajo como mesera en el Matisse, que quedaba a 12 minutos caminando del hospital donde su madre hacía la terapia 3 veces por semana. La segunda semana consiguió un segundo trabajo dando clases particulares de lengua y literatura a estudiantes de bachillerato. Los sábados y los domingos los pasaba en el hospital o en el departamento de su madre cuando el estado de Elena lo permitía, leyéndole en voz alta mientras Clara o Marta descansaban. Los libros eran lo único que había sobrevivido intacto al traslado, no como colección ni como hábito doméstico, sino como algo más fundamental, más parecido a la respiración. Lara leía en el metro, leía en el descanso del Matisse con el café en equilibrio sobre el muslo, leía en el hospital mientras su madre dormía. Los libros eran el lugar donde todavía era ella, la mujer que había elegido dedicar su vida a las palabras escritas, antes de que la vida empezara a elegir por ella. Por eso reconocía los libros que Javier traía, y por eso un viernes de marzo, cuando colocó sobre la silla de enfrente un ejemplar de El túnel de Ernesto Sabato, con la cubierta roja desgastada de una edición vieja, no de las nuevas, algo en Lara se detuvo un momento antes de seguir caminando. Se acercó a la mesa con la jarra de leche caliente que él no había pedido y que ella había traído sin motivo aparente. «Disculpa», dijo con ese tono que aprendió a usar con los clientes difíciles, tranquilo, sin disculparse demasiado. «¿Quieres algo más?» Él levantó la vista. Tenía unos ojos oscuros que miraban con la concentración con que alguien ha aprendido a no dejar ver demasiado. «No, gracias». Lara miró el libro un segundo. Luego lo miró a él. Sabato decía que escribió El túnel porque necesitaba entender por qué alguien que ama destruye exactamente lo que ama. Hizo una pausa. «Es un libro que no deja dormir». Javier no respondió de inmediato. Algo en su expresión cambió de una manera casi imperceptible, como cuando una superficie de agua recibe algo pequeño y las ondas se expanden hacia afuera antes de que el agua vuelva a quedar quieta. «¿Lo leíste?», preguntó al fin. «2 veces. La segunda fue peor que la primera, porque ya sabía lo que iba a pasar y no pude evitarlo de todas formas». Él la miró durante un momento que fue un poco más largo de lo que son los momentos normales. «¿Eso es bueno o malo en un libro?» «Depende». Lara dudó, luego decidió. «En este creo que es lo único honesto». No dijo nada más. Recogió la jarra de leche que él seguía sin necesitar y volvió a la barra. Bea la miraba con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?» «Le estaba atendiendo», dijo Lara, y fue a buscar otra mesa. Pero en el camino notó que Javier había abierto el libro, que estaba leyendo, que su pie derecho había dejado de moverse. El siguiente viernes trajo Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Lara lo identificó desde el otro lado del salón en el momento en que lo sacó del papel. Se tomó su tiempo antes de acercarse. Aprendió rápido que había que darle su rato antes de interrumpir, y cuando llegó con el café dijo sin preámbulo: «Bolaño». ¿Empezando por el final o por el principio? Javier la miró con algo que podría haber sido sorpresa. ¿Hay diferencia? Con Bolaño siempre. Los detectives se puede leer en orden o empezar por la parte del medio, que es donde están los testimonios. Dependiendo de por dónde entres, es un libro distinto. «Empecé por el principio», dijo él, y algo en su voz tenía una cautela nueva, como la de alguien que no está seguro todavía del terreno. «Ayer, en casa». Lara procesó eso. Ayer, en casa. Lo había leído antes del viernes. «¿Y?», preguntó antes de poder contener la pregunta. Él consideró la respuesta un momento. «Es caótico. No entiendo todavía hacia dónde va». «No va a ningún lado», dijo Lara. «Eso es el punto. Los personajes buscan a una poeta que nadie sabe si existe. El viaje es lo único que hay». Javier la miró de una manera que ella no supo descifrar del todo. «¿Y eso te parece satisfactorio?» «Me parece verdadero», dijo ella. Esa fue la semana en que él empezó a leer los libros que traía. No todos, no de una vez, pero empezó. Lara lo notó en pequeños cambios. Llegaba con el libro ya con alguna página doblada en la esquina, cosa que a Lara le producía un horror literario, pero que decidió no mencionar.
o con algún gesto de quien ha pasado tiempo pensando en algo que leyó. Los viernes se volvieron conversaciones breves pero densas, del tipo que tienen dos personas que han estado pensando en lo mismo durante la semana aunque no lo supieran. Él preguntaba, no con la condescendencia de quien pide que le expliquen, sino con la concentración de quien quiere entender de verdad. Lara respondía, y notaba que él escuchaba de una manera particular, completa, sin el ruido de fondo de alguien que ya está pensando en su próxima respuesta. ¿Cómo sabes tanto de libros?, preguntó un viernes, mientras ella recogía las tazas. Era profesora de literatura, dijo Lara sin detenerse demasiado en el verbo. En Barcelona. Él no preguntó por qué había dejado de serlo, solo asintió, con ese gesto que tenía de procesar información y guardarla. Fue la primera cosa real que cada uno supo del otro. Esa noche, Lara llamó a su amiga Claudia, que vivía en Valencia, y era capaz de hablar por teléfono durante 2 horas sin que ninguna de las dos se diera cuenta. «Hay un cliente», empezó Lara. «Oh, un cliente... ¿y?», dijo Claudia, con la precisión fonética que tienen las personas que conocen a alguien desde los 16 años. «Un cliente, punto. Pero es raro. Viene todos los viernes, pone un libro en la silla de enfrente y espera a alguien que no llega. Y hablamos de los libros que trae». «¿Habláis de libros?». «Sí». «¿Es guapo?». «Claudia». «Es un sí o no, Lara». «Es guapo», admitió Lara. «Pero eso no es... guapo y con libros y misterioso». Lara escuchó a Claudia tomar aire con dramatismo. «Lara, te juro que si no le hablas más te doy yo misma las malas noticias». «Le hablo. Hablo con él de los libros que trae». «Eso no es suficiente. Necesitas saber quién es». «Ya sé quién es. Es alguien que espera a alguien». Hubo un silencio. «Eso es lo más triste y lo más bonito que me has dicho en mucho tiempo», dijo Claudia finalmente, con la voz un poco más baja. «Ten cuidado, ¿sí?». «Soy yo. Siempre tengo cuidado». «Eso es exactamente lo que me preocupa». Fue un viernes de mayo cuando algo cambió de textura. Javier había traído Beloved, de Toni Morrison. Lara lo vio desde la barra y algo se le comprimió en el pecho, porque Beloved era uno de esos libros que no se pueden traer al trabajo sin que a uno le afecte el día. Era un libro sobre la memoria que no suelta, sobre los muertos que siguen ahí, aunque uno no los nombre. Esperó hasta que el café estuvo más tranquilo para acercarse. Él estaba con el libro abierto, pero no estaba leyendo. Miraba la ventana. «Toni Morrison», dijo Lara, mientras llenaba su taza. «¿Lo conocías?». «No». Él bajó la vista al libro. «Compré este porque el librero me dijo que era sobre no poder soltar el pasado». Lara se quedó un momento. «¿Y es eso lo que estás buscando?». «¿Cómo no soltarlo? ¿O cómo soltarlo?». Él la miró directamente. Era la primera vez que lo hacía de esa manera, sin la distancia habitual. «Todavía no lo sé», dijo. Lara tomó una decisión en ese momento, una de esas decisiones que se toman sin deliberar, con la parte del cuerpo que sabe cosas antes que la cabeza. «¿Quieres que me siente un momento?», preguntó. «El café está tranquilo». Javier miró la silla donde estaba el libro. Luego la miró a ella, y con un gesto que a Lara le pareció el más costoso que le había visto hacer, retiró el libro de la silla y lo dejó sobre la mesa. «Sí», dijo. Lara se sentó. Dejó el delantal sobre el brazo de la silla. «Mi madre está enferma», dijo, sin saber exactamente por qué empezaba por ahí, solo que parecía el lugar correcto. «Por eso dejé Barcelona, por eso estoy aquí». Javier la escuchó, no con la atención cortés de quien espera que el otro termine para hablar, sino con esa escucha completa que ella había notado semanas atrás. Lara le contó de la esclerosis de su madre, de la decisión de volver, de las clases que había dejado, de los sábados en el hospital leyendo en voz alta mientras Elena dormía. «¿Qué le lees?», preguntó él. «Depende. Cuando está bien, le leo Galdós, que es su favorito. Cuando está mal, le leo Matute». Ana María Matute tenía una manera de escribir la tristeza que no la hace más pesada, sino más llevable, como si nombrara el dolor exacto y con eso lo achicara un poco. Javier miró el libro que tenía en la mesa. Lo giró despacio entre sus manos. «Mi mujer murió», dijo.
Era la primera vez que lo decía en voz alta a alguien que no fuera su abogado o su médico. Lara no lo sabía, pero lo intuyó en la manera en que la frase salió, con la tensión de algo que ha estado guardado mucho tiempo en un espacio pequeño. «Lo siento», dijo Lara y no agregó nada más, porque había aprendido que el silencio después del pésame es más honesto que cualquier cosa que venga a llenarlo. Se llamaba Lucía. Javier miró hacia la ventana. Esto era nuestro ritual, el café de los viernes. Yo le traía un libro cada semana. Lara entendió todo al mismo tiempo: la silla, el libro sobre la silla, los dos cafés, los viernes distintos. «¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?», preguntó con cuidado. «2 años, casi». Hizo una pausa. «El librero ya me conoce. No me pregunta nada. Me muestra lo que llegó nuevo esa semana y yo elijo». Una pausa más corta. «Es lo único que sigo haciendo igual». Lara miró el libro sobre la mesa. «Beloved. La historia de una mujer que no puede dejar de llevar a sus muertos». «¿Y leerlos?», preguntó. «¿Empezaste a leerlos por ella o por otra razón?». Javier no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía algo diferente, algo más parecido a la honestidad sin armadura. «Empecé porque tú me hablabas de ellos y quería entender de qué me estabas hablando». Una pausa. «Y porque hace mucho no pensaba en algo que no fuera trabajo y leer». Buscó la palabra. «Interrumpe eso», de una manera que no me esperaba. Lara sintió algo cálido en el centro del pecho, como cuando uno entra de un día frío a un lugar con calefacción. «Los libros hacen eso», dijo. «Son muy malos respetando las distancias». Él la miró, y por primera vez desde los 8 meses que llevaba viéndolo, Lara vio en su cara algo parecido a una sonrisa. No completa, solo un lado, solo un instante. Pero estuvo. El jueves de la semana siguiente, el universo decidió intervenir de la manera más banal posible. Javier dejó olvidada su tarjeta de crédito. Lara la encontró debajo del platillo de la taza cuando recogió la mesa. La miró. Era una tarjeta negra, del tipo que no tiene número grabado, con el nombre en letras plateadas: Javier Montoya. La guardó y pensó en llamar al banco para reportarla, como era el protocolo. Pero el protocolo requería el número de la tarjeta, y el número no estaba. Y de todas formas, él volvería el viernes siguiente, y ella podría devolvérsela en persona. Esa noche, por una razón que decidió no examinar demasiado, buscó el nombre en Internet. Javier Montoya apareció en el primer resultado, y en el segundo, y en el tercero. CEO de Montoya & Asociados, una de las constructoras con mayor crecimiento en España en los últimos 5 años. Forbes España lo había incluido en su lista de los 40 empresarios más influyentes. Había una foto de él en traje oscuro, en algún acto de entrega de premios, con esa postura que ella había aprendido a reconocer. Erguida, controlada, sin dar nada innecesario a la cámara. Lara cerró el teléfono. Lo abrió otra vez. Leyó el artículo de Forbes completo. Luego llamó a Claudia. «Es CEO de una constructora importante. Sale en Forbes». «¿Perdón?». La voz de Claudia subió 3 tonos. «¿El del café?». «El del café». Lara, escúchame. Eso es bueno. Eso es muy bueno». «Claudia, yo soy mesera». «Eres profesora de literatura que trabaja de mesera por circunstancias que no definen quién eres. Hay una diferencia». Él no lo sabe. «¿Y? ¿Te trató diferente en algún momento?». Lara pensó. «No, nunca». Javier hablaba con ella sobre los libros con la misma concentración que ponía en todo lo demás, sin la condescendencia que uno a veces encuentra en personas con mucho dinero hacia personas sin él. «No», admitió. «Entonces el problema es tuyo, no suyo». Una pausa. «¿Tienes la tarjeta?». «Sí». «Devuélvesela mañana en persona. Llévala a su empresa». «Claudia, no voy a...». «¿O esperas al viernes?». Lara. «La tarjeta de crédito. Al día siguiente». «Empresa. Ve». Lara miró la tarjeta sobre la mesa de la cocina. Negra, sobria, con su nombre en letras que no pedían atención, pero la obtenían de todas formas. «Está bien», dijo, pero tardó 2 días más. El viernes llegó antes de que encontrara el momento, y ese mediodía, cuando salió del Matiz con el abrigo en el brazo y la tarjeta en el bolso, cruzó hacia la sede de Montoya & Asociados, que quedaba a 4 calles, según la dirección que había encontrado en Internet.
Era un edificio de cristal y acero en la calle Serrano, del tipo que no pide permiso a sus vecinos. Lara se detuvo en la acera de enfrente y miró la fachada. Había algo en estar ahí que le produjo una incomodidad que no esperaba. La sensación de estar viendo una parte de alguien que esa persona no había elegido mostrarle. Estaba decidiendo si cruzar la calle o irse cuando las puertas de cristal se abrieron. Javier salió con dos hombres en traje. Estaba hablando, gesticulando con una mano, y se reía de algo que había dicho el hombre a su derecha. Era la misma risa que ella había visto apenas insinuarse en el café, pero aquí era otra cosa, completa, corporativa, la risa de alguien que sabe cómo usarla. Llevaba un traje azul oscuro que Lara no le había visto antes. Parecía más alto, parecía invulnerable. A su lado, ligeramente rezagada pero parte inequívoca del grupo, había una mujer. Lara no pudo evitar verla. Era del tipo de mujer que uno ve y entiende de inmediato que ha invertido tiempo y recursos en ser exactamente así, alta, perfectamente vestida, con el cabello negro recogido en un moño que costaba dinero. Hablaba con alguien por teléfono mientras caminaba, con la eficiencia de quien hace dos cosas a la vez sin esfuerzo aparente. Javier extendió la mano hacia uno de los hombres. Apretón firme. El otro se despidió, y entonces él giró la cabeza. La vio. Lara estaba del otro lado de la calle, quieta, con el abrigo en el brazo y el bolso cruzado al hombro, mirándolo de una manera que no había calculado y que ahora no podía disimular. Javier la miró durante un segundo, 2, 3, largo suficiente como para que fuera imposible que no la hubiera reconocido, y luego giró la cabeza hacia el otro lado. Dijo algo al segundo hombre. Se rió otra vez. La mujer se acercó a él y le mostró algo en su teléfono. Él se inclinó para mirarlo. Lara siguió parada en la acera durante un momento que se le hizo largo y vergonzoso. Luego dio media vuelta y caminó en dirección contraria, tan rápido como pudo, sin llegar a correr. La tarjeta seguía en su bolso. Llamó a Claudia caminando, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos mirando al frente, sin ver nada en particular. «Me vio», dijo, sin preámbulo. «¿En la empresa?» Me vio y no dijo nada. Giró la cabeza. Lara dobló una esquina. Había una mujer con él, muy elegante. El tipo de mujer que encaja perfectamente en ese mundo. Y él le abrió... No le abrió, pero estaba con ella, y me miró y siguió como si no me hubiera visto. Silencio al otro lado. «Lara». Yo estaba pensando que había algo, que ese momento en el café era real, que cuando me dijo que hacía mucho no se sentía así, que eso significaba algo. Y resulta que hay una mujer que parece salida de una revista y yo soy la mesera que le lleva el café. «Para», dijo Claudia. «Estoy parada». «No, para de concluir cosas. No sabes quién es esa mujer». No me saludó Claudia. «No sé por qué no te saludó, tú tampoco lo sabes. Tengo una idea bastante clara, Lara». La voz de Claudia tomó ese tono que usaba cuando quería que la otra prestara atención de verdad. «Llevas meses llevando tu vida entera en una mano. Tu madre, el trabajo, las clases, el hospital. Que este hombre te importe tiene sentido. Que te duela esto también, pero no hagas de esto la confirmación de todo lo que ya tenías miedo que fuera verdad». Lara caminó media cuadra en silencio. «¿Y si lo es?» «Si lo es, lo sabrás, pero todavía no lo sabes». Esa noche, Lara puso la tarjeta de Javier sobre la mesita de noche y no durmió bien. Pensó en sus palabras del viernes anterior. Hacía mucho no pensaba en algo que no fuera trabajo. Pensó en cómo había retirado el libro de la silla para que ella se sentara, con ese gesto que le pareció el más costoso. Pensó en la mujer del traje. Pensó en lo fácil que es confundir lo que uno necesita con lo que existe. El sábado fue al hospital y le leyó a su madre 2 capítulos de Fortunata y Jacinta. Elena estaba peor esa semana. Los médicos habían ajustado la medicación y eso siempre traía días difíciles. Lara leyó en voz alta con la misma concentración de siempre, aunque por dentro estaba en otro lugar, y cuando salió del hospital y caminó hasta la parada del metro, se dio cuenta de que había estado leyendo sin escucharse a sí misma, que las palabras de Galdós habían pasado por su boca como si pertenecieran a alguien más. Eso no le había pasado nunca. El siguiente viernes,
Lara no fue al trabajo. Elena había empeorado el jueves por la noche. No era una crisis grave. El médico había dicho que no había por qué alarmarse, pero el estado de su madre requería que alguien estuviera con ella, y Clara tenía a los niños solos, y Marta estaba de viaje por trabajo. Así que Lara llamó al Matiz, avisó que no podía ir, y se quedó en el hospital. Javier llegó al café Matiz a las 9:45. Bea lo atendió. Le trajo el café doble. El café con leche lo preparó sin que él lo pidiera porque ya era parte del protocolo de los viernes. Javier miró la mesa, miró la silla enfrente y luego miró el salón. «La chica que me atiende habitualmente», dijo. «Lara. ¿No trabaja hoy?» Bea lo miró con la expresión de quien ha estado esperando que esto ocurriera. «Tuvo que faltar. Su madre está hospitalizada». Javier procesó eso. Tomó su café, colocó el libro en la silla de enfrente como siempre. Pero ese viernes no leyó. Se quedó mirando la ventana con el pie derecho sin moverse, lo cual, si Lara hubiera estado ahí, habría reconocido como señal de algo que no estaba siendo procesado, sino retenido. Cuando se fue, dejó un billete doblado bajo la taza, significativamente más de lo que costaban los 2 cafés. Bea lo recogió y pensó que era el tipo de gesto que hacen las personas cuando no saben cómo hacer otra cosa. Esa tarde en la oficina, Javier llamó a Pablo Serrano. Pablo era su asistente personal desde hacía 6 años. Un hombre de 32 años, con la capacidad organizativa de un director de orquesta y la paciencia infinita que requería trabajar para alguien como Javier Montoya. Pablo había gestionado mudanzas de emergencia, reuniones en 3 ciudades en el mismo día, y la vez que Javier necesitó un informe de impacto ambiental en 4 horas para una reunión con el ayuntamiento. Creía que ya lo había visto todo. «Pablo», dijo Javier, sin introducción, «necesito que averigües en qué hospital está ingresada la madre de una persona que trabaja en el Café Matiz. Se llama Lara Vidal». Hubo una pausa. «¿Tiene apellidos la madre?» «No lo sé». «¿Fecha de nacimiento?» «No». ¿Algún otro dato?» «La hija se llama Lara Vidal. Trabaja en el Café Matiz de la calle Velázquez. Vive en Madrid. La madre tiene esclerosis múltiple». Una pausa. «Es todo lo que tengo». Pablo miró el techo un momento. «Muy bien, señor Montoya», dijo con la neutralidad profesional de alguien que ha aprendido a no hacer preguntas innecesarias. «Lo intento». Pablo tardó 4 horas. Tuvo que llamar a 3 hospitales públicos de Madrid, inventar una historia sobre una empresa de mensajería con un paquete urgente para la señora Vidal, y convencer a una enfermera llamada Rosario de que, efectivamente, era una emergencia médica verificar si Elena Vidal estaba ingresada en ese centro. La enfermera Rosario le dijo finalmente que la señora Vidal estaba en planta 4, habitación 42, y que los familiares directos podían visitar entre las 4 y las 8. Pablo le envió la información a Javier con el texto: Hospital Clínico San Carlos, planta 4, habitación 42. Debo mencionar que esto ha requerido un nivel de creatividad que supera mis competencias contractuales. Javier no respondió al comentario, pero Pablo notó que salió de la oficina 40 minutos antes de lo habitual. Eran las 6:20, cuando Lara escuchó que alguien llamaba suavemente a la puerta de la habitación. Su madre dormía. Lara estaba en la silla junto a la cama, con un libro abierto sobre las rodillas que tampoco estaba leyendo, mirando el movimiento del pecho de Elena bajo las sábanas, con esa vigilancia silenciosa que los hijos aprenden cuando los padres empiezan a necesitar cuidado. Levantó la vista. Javier estaba en el umbral. Llevaba el traje del trabajo, pero sin la chaqueta, con las mangas de la camisa dobladas hasta el codo de una manera que lo hacía parecer menos sío y más simplemente hombre. Traía en la mano un café de la máquina del pasillo, de esos envases de plástico que saben a nada, y lo miraba a él mismo con una expresión que sugería que era consciente de lo inadecuado del gesto, pero que era lo único que había podido conseguir. Lara lo miró durante un momento largo. «¿Cómo supiste dónde estaba?», preguntó en voz baja para no despertar a su madre. «Pregunté en el café». Una pausa. «Mandé a alguien a preguntar». «¿A alguien?» «Mi asistente es muy bueno en su trabajo». Javier miró el café de plástico. «Sé que esto es...» buscó la palabra. «Extraño. Puedo irme si prefieres». Lara miró a su madre, que seguía dormida.
Luego miró a Javier. «Siéntate», dijo. Él entró. Buscó la silla libre, que estaba en el otro extremo de la habitación, y la acercó sin hacer ruido. Se sentó. Le extendió el café de plástico. Lara lo tomó, aunque no tenía ganas de café. Estuvieron un rato en silencio. No era un silencio incómodo. Era más parecido al silencio que hay en los cuartos de hospital, que tiene su propia textura, su propia temperatura. «Siento no haber saludado esa semana», dijo Javier sin mirarla, mirando a Elena. Lara esperó. «Tenía a un cliente importante, una persona que no...» Hizo una pausa. «Hay partes de mi vida que he mantenido separadas. Lo que pasa en el café los viernes es una de ellas. No quería que te vieran», dijo Lara. Él la miró. No quería que lo vieran a eso. Señaló vagamente hacia un lado como si el gesto pudiera indicar todo lo que no estaba diciendo. Al hombre que va a un café a esperar a alguien que no puede volver. Al hombre que todavía no sabe cómo. Se detuvo. «Al hombre que siente», dijo Lara en voz baja. Javier la miró durante un momento. «Sí», dijo. En la cama, Elena Vidal se movió levemente pero no despertó. Lara miró a su madre y luego volvió a mirar a Javier. «La mujer que estaba contigo», dijo. «¿Quién es?» «Una arquitecta con quien llevamos un proyecto». Una pausa. «Eso es todo». Lara asintió. No dijo nada. «Lo que te dije la semana pasada», dijo Javier, y su voz tenía ahora la tensión de alguien que está diciendo algo que no ha dicho antes en voz alta. «Era verdad. Hace mucho tiempo que algo que no sea trabajo me importa de esta manera. Eso no lo digo sin saber lo que digo». Lara miró sus propias manos, el libro sobre sus rodillas, el café de plástico tibio. «Yo también tengo miedo», dijo. Javier no respondió de inmediato. Solo la miró un momento, con esa manera suya de procesar las cosas hacia adentro antes de actuar. Y entonces, despacio, extendió la mano sobre el espacio que los separaba y la dejó abierta sobre el brazo del sillón, con la palma hacia arriba. No era un gesto que exigiera nada. Era una pregunta sin palabras, del tipo que solo se hace cuando uno ya sabe que la respuesta podría doler en cualquiera de los dos sentidos. Lara lo miró la mano, y luego, con la misma calma con que uno hace algo que lleva tiempo sabiendo que va a hacer, apoyó la suya sobre la de él. Fue apenas eso, una mano sobre otra, pero en la quietud de esa habitación, con el sonido suave de la respiración de Elena y la luz apagada del hospital filtrándose por la ventana, aquel contacto tenía el peso de todo lo que no se había dicho todavía. Lara sintió el calor de su mano, la solidez de ella, y algo en su interior que había estado en tensión desde hacía semanas, desde mucho antes en realidad, desde Barcelona, desde las cuentas del hospital, desde las noches leyendo sola en el metro, se dio de una manera silenciosa y completa, como cede una viga que ha cargado demasiado cuando por fin llega el apoyo. No necesitó decir nada, él tampoco. Se quedaron así, con la mano de ella dentro de la suya, mientras Elena dormía y Madrid seguía con sus asuntos afuera, completamente indiferente a la pequeña y enorme cosa que acababa de ocurrir en la habitación 42 de la planta 4. Cuando Elena despertó a las 7:15, parpadeó varias veces, antes de registrar que había un hombre que no conocía sentado en la habitación. «Mamá», dijo Lara. «Él es Javier, un amigo». Elena miró a Javier con la evaluación directa que tienen las personas que han pasado suficiente tiempo enfrentando cosas reales, como para no perder tiempo en protocolos. «¿Amigo del café?», preguntó, con una voz que sonaba cansada pero completamente lúcida. Lara la miró sorprendida. «Lara me habla de ti», dijo Elena simplemente, «de tus libros». Miró a Javier. «Tiene buen criterio, para los libros y para las personas». Javier hizo algo que Lara no esperaba. Sonrió. Una sonrisa real, sin restricciones, que transformó su cara de una manera que Lara guardó como quien guarda algo valioso. «Espero estar a la altura del criterio», dijo. Elena cerró los ojos otra vez, pero con la expresión de alguien satisfecho. Lara miró a Javier con algo que no podía nombrar del todo, algo entre la gratitud y el vértigo. Javier se quedó hasta las 8. Cuando se fue, Lara lo acompañó hasta el pasillo. «Gracias», dijo ella, «por venir».
No fue un acto de generosidad, dijo él, con esa honestidad que a veces lo hacía parecer más joven. Vine porque no podía hacer otra cosa. Lara lo miró. Javier, dijo, lo de esa semana, la manera en que giraste la cabeza, me dolió. Lo sé. No intentó minimizarlo. Lo siento. No tienes que disculparte. Solo buscó las palabras. Si esto es algo, necesitas ser algo en todos lados, no solo en el café los viernes. Javier la miró durante un momento que fue largo y cargado. Sí, dijo. Tienes razón. Era la segunda vez que le decía esas palabras. Lara pensó que era el tipo de hombre para quien decirlas no era fácil, y que precisamente por eso importaban. 3 días después, el jefe financiero del hospital clínico recibió una transferencia anónima que cubría la totalidad del saldo pendiente de Elena Vidal en el área de neurología. La transferencia venía de una sociedad con un nombre que no decía nada, una empresa holding con sede en Luxemburgo que no dejaba rastro hacia ningún nombre en particular. Cuando la hermana de Lara, Clara, llamó al hospital para preguntar por la facturación y la enfermera le informó que el saldo estaba en 0, Clara pensó que había habido un error. Llamó a la administración confirmó. Clara llamó a Marta. Marta llamó a Lara. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó Marta. No, dijo Lara, completamente honesta. Pero esa tarde, mirando su teléfono en el metro de vuelta a casa, pensó en Pablo, el asistente que era muy bueno en su trabajo. Pensó en un hombre que había aprendido tarde en la vida a sentir y que cuando sentía, sentía sin escalas. No lo mencionó. Esperó. El viernes siguiente, cuando Javier llegó al Matiz, Lara le trajo el café y lo miró a los ojos. «Alguien pagó las facturas del hospital de mi madre», dijo. Javier tomó el café. «¿Sí?», dijo con una neutralidad que era demasiado perfecta para ser espontánea. «Javier», él la miró. «No era necesario que me lo dijeras», dijo ella. «No, no lo era». Pero quería que supieras», dijo él, y bajó la voz hasta que fue solo para ella, «que cuando algo me importa, lo cuido. Así es como funciono». Lara lo miró un momento largo. Luego, en lugar de decir algo, fue a buscar el libro que él había dejado en la silla. Esa semana había traído el amor en los tiempos del cólera. Fermín Daza tardó 50 años en entender lo que tenía, dijo Lara sosteniéndolo. Pero al final lo entendió. Javier la miró con algo que era claramente, inequívocamente, una sonrisa. ¿Eso es un comentario literario? ¿O me estás diciendo algo? Las dos cosas, dijo Lara, y sonrió también. La invitación llegó un martes por la tarde, pero no como un mensaje de texto cualquiera. Llegó en papel. Un sobre pequeño, color crema, deslizado bajo la puerta del Matiz, con el nombre de Lara escrito a mano en el frente. Una letra firme, sin adornos, inequívocamente suya. Bea lo encontró primero y lo sostuvo en alto con la expresión de quien acaba de descubrir evidencia importante. «Esto es para ti», dijo, con una entonación que no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba. Lara lo tomó. Lo abrió con la cautela de quien no está segura de querer saber lo que hay adentro. Adentro había una tarjeta sencilla. Decía: «Hay una gala el próximo sábado. Sector Construcción y Arquitectura. Va a ser aburrido, la música es discutible y la mitad de las conversaciones también, pero la comida es buena y me gustaría que fueras conmigo, no como acompañante, como la persona con quien quiero estar esa noche. Si quieres, paso a buscarte a las 8. Sin firma, no la necesitaba. Lara leyó la tarjeta 2 veces. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo del delantal y terminó su turno sin decir nada. Bea la observó con la paciencia heroica de alguien que está conteniendo una pregunta a presión. Cuando Lara se puso el abrigo para irse, Bea no aguantó más. «¿Y bien?» «Voy a ir a una gala el sábado», dijo Lara, y salió antes de que Bea pudiera responder. Esa noche llamó a Claudia. «Me invitó a una gala», dijo. «Una gala». La voz de Claudia sonó como si acabara de recibir la mejor noticia del año. «¿Pública? ¿Con gente de su mundo?» «Sector Construcción y Arquitectura». Y Claudia lo escribió en papel, a mano. Dice que no quiere que vaya como acompañante, que quiere ir con la persona con quien quiere estar esa noche. Silencio al otro lado. Un silencio distinto al de otras veces, más suave.
Lara, dijo Claudia finalmente, con la voz de quien está tratando de no llorar y no lo está logrando del todo. Eso es una declaración. Es una invitación a una gala. Es una declaración escrita a mano en papel crema que es exactamente lo mismo. Una pausa. Necesitas un vestido. No tengo dinero para un... Yo tengo ese vestido negro que me quedó grande del año pasado. Te lo mando mañana. Talla 38. Claudia, no puedo... Lara. El vestido. Mañana. No se hable más. El vestido llegó al día siguiente con una nota que decía: póntelo con los zapatos de tacón que no te pones nunca porque dices que son incómodos. Son incómodos, sí, pero valen la pena. Te quiero. El sábado por la noche, Javier llegó puntual. Por supuesto que llegó puntual. Era un hombre que había construido su vida sobre la premisa de que las cosas importantes no se postergan. Lara abrió la puerta del portal antes de que él subiera. Javier se detuvo. No fue un segundo de cortesía, ni la pausa de alguien que está buscando qué decir. Fue una detención real, completa, de alguien que necesita un momento para procesar lo que está viendo. Lara llevaba el vestido negro de Claudia. Sencillo, ceñido en los lugares exactos, con ese tipo de elegancia que no pide atención sino que simplemente la ocupa toda. Y el cabello recogido con algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Los zapatos incómodos. Los ojos que lo miraban con la mezcla de seguridad e incertidumbre que tiene alguien que sabe que está bien, pero no sabe todavía cómo va a ser recibido. «Estás...» empezó Javier. «No digas nada», dijo Lara. «Sé que estoy fuera de lugar». «Iba a decir», dijo él, con una calma que le costó algo, «que en 8 meses de verte entrar al matiz con el delantal y el cabello recogido de cualquier manera, nunca dudé un instante de quién eras, y ahora mismo tampoco». Hizo una pausa breve. «Pero esta versión también es extraordinaria». Lara lo miró. Algo en su pecho se acomodó de una manera que no esperaba. «Dilo así de bien toda la noche y sobreviviremos», dijo. Javier sonrió y le ofreció el brazo. La gala era en el Hotel Palace. Había gente que Lara no conocía de nada y que Javier saludaba por el nombre: inversores, arquitectos, funcionarios de urbanismo. Javier no la soltó durante toda la noche. La presentó con su nombre completo: Lara Vidal, profesora de literatura, sin modificar, sin añadir nada que cambiara lo que era, sin pedir disculpas por llevarla. Cuando alguien le preguntó con esa curiosidad velada que tienen las personas en los eventos de negocios cómo se habían conocido, Javier dijo: «En el café donde desayuno los viernes. Me hizo leer a Sábato». Lara notó las miradas, algunas con curiosidad, algunas con evaluación, pero notó sobre todo que Javier no las notaba, o si las notaba, había decidido que no eran relevantes. A medianoche, salieron a la terraza porque el salón se había vuelto ruidoso. Madrid extendida debajo de ellos, con sus luces y su ruido sordo de ciudad que no para. «¿Cómo estás?», preguntó Javier. «Bien. Rara, pero bien». Lara miró las luces. «Tú presentas bien». «¿Presentar?». «Me presentaste como profesora de literatura, no como mesera». «Eres profesora de literatura», dijo Javier con la simplicidad de quien dice algo que no tiene ninguna complicación. «Lo otro es circunstancial». Lara lo miró. «Gracias», dijo. «No me des las gracias por decir lo que es verdad». El aire de la terraza tenía ese frío seco de Madrid en las noches de verano tardío, y las luces de la ciudad se extendían hacia todos los lados con esa indiferencia luminosa que tienen las ciudades grandes. Estaban solos. Adentro, el ruido de la gala seguía su propio ritmo. Javier la miró durante un momento. Había algo diferente en su expresión, algo que ella no le había visto en el café los viernes. Una concentración más directa, sin la distancia habitual, como alguien que ha decidido que esta noche no va a invertir energía en protegerse. «Hay algo que quiero que sepas», dijo mirándola. «Lo que siento cuando estoy contigo no tiene nada que ver con olvidar a Lucía. No es eso». Una pausa. «Es más parecido a descubrir que hay partes de mí que yo pensaba que habían quedado enterradas con ella, que no iban a volver». Su voz bajó un tono. «Y resulta que siguen ahí. Que tú las despertaste sin pedirme permiso, un viernes por la mañana, hablándome de un libro que no deja dormir.
Lara no dijo nada, lo miraba. Javier dio un paso hacia ella. Despacio, sin apresurarse, con la misma deliberación que ponía en todo lo que hacía. Levantó una mano y le tocó el rostro, apenas, con el dorso de los dedos, como si estuviera verificando que era real. Lara sintió el calor de ese contacto expandirse desde la mejilla hacia adentro, y no se movió, porque no quería que se moviera nada en ese momento. «Hace mucho tiempo», dijo Javier con la voz muy baja, «que no quería estar en ningún lugar específico». Sus ojos bajaron un instante, apenas, y volvieron a los de ella. «Esta noche quiero estar aquí». Lara sintió que le costaba respirar con normalidad, pero no de una manera incómoda. Era más parecido a cuando uno lee la última página de un libro que ha amado. La anticipación de que algo está por terminar y algo está por comenzar al mismo tiempo. «Yo también», dijo en voz baja. Javier pasó el brazo por su cintura y la acercó despacio, con la certeza de alguien que no tiene prisa porque ya sabe a dónde va. Y la besó. Fue un beso que empezó con cuidado y encontró su propio peso muy pronto. La mano de él en su mandíbula, la mano de ella en su pecho, el frío del aire de Madrid completamente olvidado. Cuando se separaron, solo un instante, Javier tenía los ojos todavía cerrados y una expresión que Lara no le había visto nunca, más abierta y más vulnerable que todas las otras. «Tengo que confesarte algo», dijo, con la frente casi contra la de ella. «¿Qué?» «Que no quiero despeinarte». Una pausa brevísima. «Pero me está costando mucho». Lara se rió. Era una risa que no planeó, que salió desde abajo. La clase de risa que solo aparece cuando algo es a la vez perfecto e inesperado. «Pues», dijo, sosteniéndole la mirada, «no pretendo estar así con el peinado perfecto toda la noche». Javier la miró un segundo, y algo en su cara cambió, de la contención a algo que no tenía nombre, pero que Lara reconoció de inmediato. «Nos vamos», dijo. No fue una pregunta. Lara tomó su bolso de la barandilla de la terraza. Se miraron un momento, con Madrid al fondo y el ruido de la gala detrás. Y en ese momento en que las cosas todavía podrían haber sido de otra manera, pero ya ninguno de los dos quería que lo fueran. Se fueron, y Madrid, como siempre, siguió con sus asuntos. Lo que pasó en los meses siguientes fue gradual, como son las cosas que duran. Javier tenía contactos en la Universidad Complutense de Madrid. No los usó de manera directa, porque entendió sin que nadie se lo dijera que Lara no quería una puerta abierta por el dinero de otra persona. Pero sí le preguntó a la persona adecuada quién era la persona adecuada a quien Lara podría enviar su currículum, y se aseguró de que ese nombre llegara a sus manos. Lara envió su solicitud. El currículum hablaba por sí mismo. Años en la Universidad de Barcelona, publicaciones en revistas académicas, las evaluaciones de sus estudiantes que ella había guardado por razones que ahora entendía mejor. La llamaron para una entrevista en octubre. La noche antes Javier le trajo al café, porque siguieron yéndose al café los viernes, porque eso no había cambiado ni necesitaba cambiar. Un libro que Lara no esperaba, El maestro y Margarita, de Bulgakov. «¿Por qué este?», preguntó ella. «Porque es sobre alguien que no renuncia a lo que sabe que es verdadero», dijo Javier, «aunque el mundo entero diga que está equivocado». Pausa. Me pareció apropiado para víspera de entrevista. Lara lo miró durante un momento. «¿Cuándo lo leíste?» «Esta semana». «Es un libro muy largo para una semana». «Dormí poco». Lara sonrió. Era esa sonrisa que Javier había aprendido a distinguir de las otras, la que llegaba despacio, desde adentro, como cuando la luz cambia en una habitación sin que uno pueda decir exactamente en qué momento cambió. La entrevista fue bien, más que bien. La convocaron 2 semanas después con una oferta de contrato para el siguiente semestre, 2 materias de literatura contemporánea en la Facultad de Filología. Cuando se lo dijo a Javier, él no hizo nada dramático. No la abrazó ni levantó los brazos. La miró con esa manera de mirar que ella ya conocía y dijo: «Sabía que lo conseguirías». «No lo sabías», dijo Lara. «Lo sabía», repitió él. «Los libros que elegiste para tus estudiantes durante todos estos años, eso no se improvisa. Eso es alguien que sabe lo que hace». Lara lo miró. «¿Cuándo buscaste eso?» «Cuando me dijiste que habías sido profesora en Barcelona». Una pausa. Quería entender quién eras. Ella no supo qué decir, así que no dijo nada y eso también estuvo bien.
El otoño trajo algo que los médicos llamaron con cautela estabilización. La nueva medicación de Elena estaba funcionando mejor de lo esperado. No era una mejoría en el sentido de recuperación. Esa palabra, le habían explicado, no aplicaba en esta enfermedad, sino una ralentización del avance. Elena podía caminar distancias cortas con apoyo, podía pasar tardes enteras lúcida y conversadora, con la agudeza que siempre había tenido y que la enfermedad no había conseguido apagar. Un sábado de noviembre, Elena le preguntó a Lara por Javier. ¿Lo quieres?, preguntó, con la franqueza que tenían en esa familia, que era cosa de las 3 generaciones. Lara tardó un momento. «Creo que sí», dijo. «¿Por qué creo?» «Porque da miedo decirlo con más convicción». Elena asintió, como si eso fuera la respuesta más honesta posible. «Tu padre y yo», dijo Elena, «tardamos mucho en decirnos las cosas directas. Pensábamos que si no las decíamos en voz alta, el riesgo era menor». Hizo una pausa. «El riesgo siempre es el mismo, pero el tiempo que se pierde no vuelve». Lara pensó en eso durante el camino a casa. Esa semana le dijo a Javier en el café un viernes, mientras él tomaba su café y el libro de la semana, Middlemarch, de George Eliot, descansaba sobre la mesa entre los dos. «Te quiero». Javier la miró. Algo en su cara se movió hacia un lugar que ella no le había visto antes. «Yo a ti», dijo. Simple, sin retórica, sin adornos. Afuera, en la calle Velázquez, la vida continuaba. Adentro, en el café Matisse, algo que había empezado con un libro sobre una silla vacía, había llegado a un lugar donde ya no había sillas vacías. Fue un domingo de febrero. Javier le dijo que quería mostrarle algo. Le dijo que era una casa que su empresa había terminado de construir, en las afueras, en un pueblo a 40 minutos de Madrid, en la sierra. Le dijo que era una de esas propiedades que iban a poner en el mercado pronto y que quería una opinión sobre los espacios interiores. «¿Mi opinión?», dijo Lara. «Eres la persona con mejor criterio estético que conozco», dijo Javier, con una seriedad que podía ser o no completamente honesta. «Soy profesora de literatura. La estética es la estética». Lara lo miró con la expresión de alguien que sospecha algo, pero no tiene suficiente evidencia todavía. «Está bien», dijo. La casa estaba en lo alto de una ladera con vistas al valle. Era grande sin ser excesiva, construida con piedra y madera, del tipo de arquitectura que no pelea con el paisaje, sino que lo extiende hacia adentro. Javier la llevó por las habitaciones con la eficiencia de alguien que conoce cada metro cuadrado. La cocina, el salón con la ventana que miraba al bosque, las habitaciones con luz del norte. «Falta una habitación», dijo Lara, cuando llegaron al final del pasillo. «Una más», dijo Javier. Abrió la última puerta. Lara entró y se quedó quieta. Era una biblioteca, no una habitación con estantes. Una biblioteca de verdad. 3 paredes completamente cubiertas desde el suelo hasta el techo, con estantes de madera oscura, llenos, completamente llenos, de libros. Había una escalera de mano sobre un riel que permitía alcanzar las baldas altas. En el centro de la habitación, orientado hacia la ventana que miraba al valle, había un escritorio de madera maciza con una silla de cuero, una lámpara de pie, una taza de café, vacía, sobre el escritorio, como si alguien hubiera estado trabajando ahí hasta hace un momento. Lara caminó despacio hacia uno de los estantes. Los títulos que veía: Sebald, Woolf, Cortázar, Morrison, Bolaño, Galdós, Matute, Kundera, Sábato, García Márquez, Bulgakov, George Eliot, todos los que habían mencionado en el café, todos los que ella había recomendado, todos los que Javier había traído, todos los que habían discutido un viernes por la mañana mientras el café se enfriaba. «¿Cómo?», empezó. «Tengo buena memoria», dijo Javier desde la puerta, «y Pablo tiene acceso a varias librerías de la ciudad». Lara se giró para mirarlo. Él estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, con esa expresión que ella había aprendido a leer, la de alguien que ha hecho algo con precisión y espera ver si dio en el blanco. «¿Y la casa?», preguntó Lara. «¿Quién la compra?». «Nadie, de momento». «¿Por qué?». «Porque esperaba ver si a alguien le interesaba quedársela». Una pausa. Si a alguien le interesaba que esta biblioteca fuera su biblioteca,
Y este escritorio, su escritorio. Lara lo miró. Javier, el primer cajón del escritorio, dijo él. Es tuyo si quieres. Tiene algo adentro. Lara miró el escritorio, miró el cajón, miró a Javier. Caminó despacio hacia el escritorio. Abrió el cajón. Adentro había una caja pequeña, cuadrada, forrada en terciopelo azul marino. Del azul exacto de la portada del primer libro que ella le había visto traer al café hacía casi un año. Hacía toda una vida. La tomó, la abrió. El anillo era sencillo y perfecto, oro blanco con un diamante que no pedía atención a gritos, sino que simplemente estaba ahí, elegante y real, como todas las cosas que son verdad. Cuando levantó la vista, Javier ya no estaba en la puerta. Estaba arrodillado frente a ella, y en su cara, en la cara del hombre que había construido su vida sobre la premisa de que los números no mienten, el hombre que había sido frío antes de Lucía y hielo después, el hombre que había puesto un libro sobre una silla vacía cada viernes durante 2 años, había algo que Lara reconoció de inmediato, porque era lo mismo que ella sentía. Miedo y certeza al mismo tiempo, en proporciones iguales. «Lara», dijo con la voz de alguien que ha decidido que ya no va a contener más. «Los viernes eran de Lucía y de mí. Los llevo conmigo y los voy a llevar siempre, porque fue real y fue mío y no hay manera de borrar lo que fue verdadero. Pero contigo aprendí que el corazón no es un cuarto que se cierra cuando alguien se va. Es más grande que eso». Hizo una pausa. «Tú me devolviste los libros, me devolviste la curiosidad, me devolviste la manera de sentir que yo pensaba que había perdido para siempre». Una pausa más. «Quiero seguir leyendo contigo. Quiero seguir hablando de los personajes que no nos dejan dormir. Quiero que esta biblioteca sea tuya, y que este escritorio sea tuyo, y que yo sea tuyo». Una última pausa. «¿Te casas conmigo?» Lara tenía los ojos llenos. No trató de contenerlos. Pensó en su madre, que le había dicho que el tiempo que se pierde no vuelve. Pensó en Claudia, que le había dicho «ten cuidado» y quería decir lo contrario. Pensó en la primera mañana que lo había visto entrar al café con el libro bajo el brazo, en la manera en que algo en ella se había movido en una dirección sin que ella lo hubiera pedido. Pensó en todos los libros que habían leído el uno al otro sin saber que eso era lo que estaban haciendo. «Sí», dijo. Era una sola palabra, pero tenía el peso de todo. Javier cerró los ojos un momento, como alguien que acaba de soltar algo que llevaba mucho tiempo cargando. Luego los abrió, tomó el anillo de la caja con manos que no eran completamente firmes. Y eso a Lara le pareció la cosa más hermosa que había visto en mucho tiempo, y se lo colocó en el dedo. Se pusieron de pie. Se miraron. Afuera, el valle de la sierra extendía su silencio verde y frío bajo el cielo de febrero. Adentro, rodeados de todos los libros que habían sido el idioma de los dos, sin que ninguno lo hubiera planeado, Javier Montoya y Lara Vidal se quedaron un momento así, quietos, como se quedan las personas cuando la vida les da exactamente lo que necesitaban y no lo que esperaban. No había reemplazos en esta historia. No había nadie que ocupara el lugar de nadie. Solo 2 personas que habían aprendido por caminos distintos y dolorosos que el amor no es una habitación que se vacía. Es algo que crece donde se lo cultiva. Y que a veces, si uno tiene la suerte suficiente y el valor suficiente, crece exactamente donde uno menos lo esperaba. En un café de Madrid, un viernes por la mañana, junto a un libro que alguien dejó sobre una silla vacía. Esa tarde, de vuelta en Madrid, Lara llamó a su madre. «Mamá», dijo, «Javier me pidió que me casara con él». Silencio al otro lado. Luego la voz de Elena, clara y directa como siempre. «¿Y qué le dijiste?» «Que sí». Otro silencio. Más largo. Lara escuchó algo que podría haber sido el sonido de alguien que contiene el llanto o que lo deja pasar. «Bien hecho, hija», dijo Elena al fin. «Bien hecho». Lara llamó a Claudia después. Claudia no dijo nada durante 4 segundos completos, lo cual era un récord absoluto en 20 años de amistad. «Te dije», dijo Claudia finalmente, con la voz un poco rota. «Te dije que no había que tener tanto cuidado. Me dijiste que tuviera cuidado. Te dije lo contrario, mentalmente, que conste». Lara se rió. Era una risa con los ojos todavía brillantes.
el tipo de risa que viene después de las lágrimas y sabe diferente a todas las otras risas. Esa noche, Javier le mandó un mensaje. Solo 2 líneas. El librero me preguntó hoy qué libro quería para el viernes. Le dije que ya no necesito pedir uno para la silla de enfrente, que ahora los pedimos juntos. Lara leyó el mensaje 3 veces. Luego lo cerró, lo abrió otra vez y escribió: ¿Y qué te recomendó? La respuesta llegó 30 segundos después. Algo de una autora española. Dijo que era sobre 2 personas que se encuentran tarde, pero no demasiado tarde. Me pareció apropiado. Lara sonrió. Era esa sonrisa particular, la que llegaba desde adentro, la que Javier había aprendido a reconocer y que ella había dejado de controlar. Afuera, Madrid seguía con sus cosas. Los semáforos cambiaban. La gente caminaba. En algún lugar del barrio de Salamanca, el Café Matiz cerraría a las 11, como cerraba siempre, y la mesa junto a la ventana esperaría en silencio el viernes siguiente. Pero el viernes siguiente sería diferente, porque esa silla finalmente no estaría vacía. Hay personas que llegan cuando ya creías que todo había terminado, y sin pedir permiso te devuelven la vida. Ahora dime algo. ¿Tú crees que es posible volver a amar de verdad después de haber perdido todo? Te leo en los comentarios.